Bueno, ahora lo que vamos a repasar brevemente es un poco de la evolución del territorio, del espacio geográfico argentino, ¿sí? Teniendo en cuenta los nombres con los que ha ido variando y algunos aspectos más que nada políticos en este sentido. Bueno, para empezar rápidamente tenemos que tener en cuenta primero que este territorio que actualmente ocupa Argentina, ¿sí? Con el nombre del Estado argentino, estaba indominado, ¿sí? No tenía una unidad política, no había una representación de unidad política y había pobladores, obviamente, pero estos pueblos nativos estaban dispersos, ¿sí? En el territorio. Había pocos lugares con concentración demográfica, por así decirlo, o fue una fuerte concentración demográfica, y generalmente se dedicaban a estas tareas de recolección, ¿sí? De alimentos básicos y a la caza, ¿sí? de los animales. Lo que sí había, y parte del territorio argentino, sobre todo el noroeste del territorio argentino, fue ocupado por esta organización, fue el estado del Imperio Inca, ¿sí? El Tahuantinsuyo, que se llamaba en los incas, ¿sí? Y la región que ocupaba el noroeste argentino era el Collasuyo. Suyu eran los nombres de regiones o ciudades, ¿sí? Que tenían estas regiones por las que estaba organizado el Imperio Inca. Lo que no había en este sentido era ni bandera ni escudo. Sí había un estandarte imperial, pero era solamente para el representante incaico, no es que representaba, digamos, al imperio en su totalidad. Y hay una idea por ahí que da muchas vueltas en internet porque la bandera multicolor sea la representante del Imperio Inca. Tampoco es erróneo, porque en aquel momento no había un sinónimo de simbología o de unidad política en este sentido para quedar bajo una bandera. Esta bandera es la bandera de Cusco, ¿sí? En la actualidad, y vino muchísimos años después, ¿sí? No tiene nada que ver con el imperio en sí mismo. Luego, con la llegada de los conquistadores, ¿sí? Tenemos al imperio español. El imperio español que no solamente tuvo territorios en América, sino que los tuvo en Asia, en Oceanía, ¿sí? En Europa también, obviamente, y en África, donde tuvo una gran extensión territorial. Fue uno de los imperios de mayor esplendor a lo largo de la historia. Y acá en América se dividió en virreinatos, ¿sí? Obviamente que había una monarquía a la que se le rendía tributo en este sentido y se le asignaba todo el poder, pero acá en América fue dividida en virreinatos, ¿sí? El virreinato de la Nueva España fue el primero en surgir. Obviamente que no había como una gran idea de la extensión territorial que tenía el continente americano, sino que se fue dando a medida del paso del tiempo. Si tenemos que decir alguna división territorial a primera vista de lo que fue los virreinatos o el Imperio Español en América, ¿sí? La monarquía hispánica, podemos nombrarlos adelantazgos castellanos o los adelantados, ¿sí? Que tenían esta función de enviar representantes para ir sondeando los terrenos, incorporándolos en nombre del rey, ¿sí? Luego esto pasaban a través del imperio y formaban parte, digamos, de la monarquía española, con lo que se conoce como las capitulaciones, ¿sí? Ese era el proceso administrativo, las capitulaciones, con el que se consignaban este tipo de territorios, ¿sí? Ha habido, digamos, diferentes tipos de adelantados, y luego ya con las creaciones de los virreinatos del Perú y los virreinatos del Río de la Plata posteriormente. Recordemos que el virreinato del Río de la Plata es una fragmentación territorial del virreinato del Perú. Ya existían, digamos, las intendencias o las gobernaciones intendencias, donde los cabildos eran las instituciones donde se actuaban, y también teníamos las reales audiencias, ¿sí? Sobre todo la Real Audiencia estaba más asociada a una organización territorial, burocrática y política del virreinato del Perú. Luego siguieron las audiencias, pero más asociadas al plano fiscal
judicial, ¿sí? Sobre todo en el virreinato del Río de la Plata. Y después teníamos las capitanías, que las capitanías eran estos sectores territoriales donde había bastante conflicto militar, ¿no es cierto? Y necesitaban más de la presencia militar que de la presencia institucional. Acá tenemos que hacer un paréntesis, un breve paréntesis para explicar un poquito, por ejemplo, hablando de la capitanía, porque teníamos la Capitanía General de Chile, ¿sí? Existía por este conflicto que había con los pueblos nativos, sobre todo con los mapuches, en esta guerra que se dio en la guerra del Arauco, ¿sí? Donde no pudieron someterlos a estos pueblos nativos. Entonces la presencia española no pudo avanzar más allá del río Biobío en Chile y ni más allá del río Negro en lo que fue el territorio argentino luego, ¿sí? Costó mucho y directamente España, a través de una real cédula, ¿sí? Que es un documento oficial, le otorgó el carácter de protectorado español a la Patagonia, ¿sí? De hecho, muchas veces en los mapas vamos a ver a la Patagonia como una entidad independiente, pero bueno, fue más que nada una idea de generarle o otorgarle por parte de España la autonomía a esa región, ya que no habían podido avanzar ni vencer, digamos, en la guerra del Arauco. Luego tenemos, ya con el declive de la monarquía española y el declive de los virreinatos, sobre todo el virreinato del Río de la Plata, dos intentos de invasiones, ¿sí? Por parte de los ingleses, las famosas invasiones inglesas entre 1806, en realidad fueron dos, una en 1806 y una en 1807, ¿sí? Donde una se la conoce como dos procesos, digamos, de defensa y la reconquista. La reconquista en 1806 fue cuando, luego de 46 días que se habían asentado los ingleses, ¿sí? Sobre todo en la zona de la ciudad de Buenos Aires, que no habían pasado, digamos, mucho más allá, ¿sí? Sobre todo entre Montevideo y Buenos Aires fueron más que nada estos conflictos. Se logra, digamos, a través de Santiago de Liniers, recuperar, digamos, la ciudad. Luego hay un segundo intento de invasión. Esto sí ya es un intento porque no lograron hacerse del territorio propiamente dicho, ¿sí? Aunque en la primera invasión sí habían logrado hacer flamear alguna bandera británica. Se llamó el proceso de defensa, ¿sí? Donde a través de milicias urbanas, ¿sí? Se defendió este territorio, pero todavía ni siquiera podemos hablar de una nación argentina, de un pueblo argentino, ¿sí? Simplemente fue parte de un proceso de declive por parte de tratar de aprovechar los británicos la situación mala que venía viviendo los virreinatos, sobre todo la monarquía española. Ya con la Revolución de Mayo en 1810, esta integración territorial de Provincias Unidas, como se la conocía y como se fue nombrando en su momento, nace con los territorios efectivos que se habían heredado por parte del virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Este nombre, ¿sí?, de Provincias Unidas del Río de la Plata es un nombre que va a hacerse bastante extensivo durante muchos años y prácticamente en todos estos territorios. También es uno de los nombres oficiales con los que se conoce a la República Argentina, ¿sí? Y se lo toma con ese carácter oficial también. Va a pasar que entre 1810 y 1815, digamos, más allá del triunfo de la revolución, va a costar un poco la integración territorial, ¿sí? Sobre todo propiamente por todas las ciudades y estas disputas que había entre las ideas centralistas y las ideas federalistas, que luego se iban a traducir en conflicto de unitario y federal, ¿sí? Entonces, es como que este incipiente estado que estaban haciendo se va a ir fragmentando de a poco, ¿sí? Va a haber como la coexistencia de dos países en un estado, ¿sí? Aunque todavía no había una formación formal, ¿sí?, por parte del estado. Por eso vamos a decir que entre 1810 y 1815 va a estar este ida y vuelta. Va a haber provincias o territorios que se van a alinear al Congreso de Tucumán y va a haber provincias que se van a alinear al Congreso de Oriente, ¿sí? Luego, el Congreso de Oriente iba a tratar de formalizar la creación de un partido político, ¿sí? La Unión de los Pueblos Libres, o
y también se iba a conocer a ese territorio como Unión de los Pueblos Libres, ¿sí? Y bueno, acá van a empezar a presentarse muchas idas y vueltas en las provincias, ¿sí? Adoptando una forma, simpatizando con otra, bueno, va a haber, es una época de muchas idas y vueltas realmente. Ya con la Declaración de Independencia, ¿sí? En 1816, el Acta de Independencia va a nombrar a este conjunto de provincias como las Provincias Unidas del Sud o las Provincias Unidas de Sudamérica. Entonces se va a volver a extender este nombre, ¿sí? En los territorios, y bueno, hablamos de un cambio en el nombre del territorio propiamente dicho, ¿sí? Venimos de Provincias Unidas del Río de la Plata a Provincias Unidas de Sudamérica, ¿sí? Cambia esa nominación. Pero iba a seguir un poco esta fragmentación, ¿sí? Esta fragmentación entre las provincias alineadas al Congreso de Tucumán, que habían declarado la independencia, y los territorios que se iban a empezar a denominar como Liga de los Pueblos Libres, siempre encabezada por Gervasio de Artigas, ¿sí? Y este conflicto constante que tenía Artigas desde Montevideo, ¿sí? Con Buenos Aires propiamente. Luego ya una vez que se sucedían estas guerras civiles entre unitarios y federales, ¿sí? Tenemos para el año 1830, ¿sí? La creación de la Liga Unitaria o la Liga del Interior, ¿sí? Y lo que había sido la Liga de los Pueblos Libres se transformaría en la Liga del Litoral o en la Liga Federal. Esto obedecía, digamos, primero en 1830, esta creación unitaria de Liga Unitaria venía a generar una reacción por parte de los pueblos libres, creando desde un pacto federal, ¿sí? Entre Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, al que luego se le sumaría Corrientes y al que luego se le sumarían el resto de las provincias. En este sentido, el Pacto Federal fue como la base de lo que se iría generando y gestando para la creación de la Confederación Argentina en 1835, y que iba a funcionar con la unificación, ¿sí? Prácticamente de todo el territorio, de estas 14 provincias preexistentes que habla la Constitución, hasta 1853, cuando ya 1852, 1853, cuando ya se separa Buenos Aires como un estado independiente. En este sentido, ya podemos hablar a partir de 1852 hasta 1862, ¿sí? De nuevamente una fragmentación en el territorio, ¿sí? La Confederación por un lado, la Confederación Argentina por un lado, o Federación Argentina como se la llamó, o Confederación de la República Argentina, también fue otro de los nombres con los que se llamó, ¿sí? Y el Estado de Buenos Aires, que se había separado de la Confederación y funcionó como un Estado independiente, ¿sí? Como un país independiente, pero tenía reclamos territoriales hacia la Patagonia, hacia el resto de la provincia de Buenos Este inclusive las Islas Malvinas, ¿sí? Ya con las batallas de Pavón y la batalla de Cepeda, ¿sí? Este conflicto con Buenos Aires se termina de resolver con la reincorporación de Buenos Aires. Entonces Mitre, ya habiendo triunfado en la última batalla, disuelve todo el aparato gubernamental de Buenos Aires y asume de facto la presidencia de la República Argentina, ¿sí? Y ya podemos decir que a partir de 1862 se utiliza este nombre de República Argentina, y luego ya iría evolucionando y oficializándose todo lo que tiene que ver con el nombre, la organización, los atributos del Estado. El nombre Argentina empieza desde mucho antes, ¿sí? A esta tierra en los mapas al principio aparecía como Terra de Argentea o de Argentea, ¿sí? Según la pronunciación, y bueno, siempre relacionado con los metales preciosos, sobre todo la abundancia de la plata, ¿sí? Propiamente. Y bueno, desde 1813 en adelante se lo conocía como población o como pueblo argentino. Sobre todo esto estaba asociado a la gente de Buenos Aires más que nada, pero se fue adoptando y se fue expandiendo. Hay en 1826 un intento de constitución, ¿sí?
donde se habla, digamos, de una nación argentina y se habla, digamos, de una república o de un país argentino, pero como tenía un carácter unitario no se la reconoció como tal. Pero la nominación como tal en sí misma se fue expandiendo y se fue, digamos, sociabilizando, entonces se fue tomando como propia. Ya en 1862 ya podemos hablar propiamente de este nombre efectivo para el Estado. Luego siguieron los cambios porque si bien las campañas al desierto que habían empezado con Rosas, bueno, al desierto recordemos que se le llamaba la Patagonia, la zona del Chaco, ¿sí? Que habían sido territorios que estaban dominados por pueblos nativos aún y que ni siquiera los españoles habían logrado dominar. Empiezan la incorporación de nuevas tierras, ¿sí? Empieza una expansión territorial propiamente a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde ya se empieza a consolidar el territorio. Estos territorios que se van incorporando se conocen como territorios nacionales en un primer momento, gobernaciones militares, de acuerdo a cada gobierno que iba pasando en cada turno, ¿sí? Luego, ya pasado la mitad del siglo XX, se provincializan los territorios, ¿sí? Entonces ya empiezan a tomar el carácter de provincia. Esto ha sido una rápida vista de lo que ha sido la evolución territorial, ¿sí? De nuestro Estado Nacional Argentino, para conocer un poquito, para ver cómo ha ido cambiando la dinámica, ¿sí? en el mapa y entender un poco sus cambios. Muchísimas gracias.